Hoy vamos a ver la unidad 4, gestión de plazos, se llama también cronograma, y es junto con el alcance y el costo, son la base para cualquier gestión de proyectos. El propósito de la gestión de los plazos es obtener un cronograma con el cual ustedes luego van a controlar, monitorear todo el proceso a lo largo del proyecto. En primera instancia van a hacer una estimación de cada una de las actividades, vamos a ver de dónde surgen, luego con eso se analiza la secuencia y con eso se confecciona el cronograma que, como les decía, es el mismo que se va a utilizar después para el control. Como resultado van a tener una elaboración de un cronograma, ya sea en Gantt o en PERT, como vamos a ver luego. Y como les decía, ese mismo es el que se va a utilizar para lo que sea el control de los plazos, el monitoreo. ¿Sí? La gestión de los plazos consta de 6 procesos, que son el planificar, definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar la duración de cada actividad. Con eso se desarrolla el cronograma y ese mismo cronograma es el que se va a utilizar para el monitoreo y control. Vamos a ver en adelante en profundidad cada uno de esos 6 pasos. Dentro de la gestión de los plazos, de este área de conocimiento, el primer proceso, como así lo habíamos definido, es planificar la gestión de los plazos. Básicamente es pensar cómo es que se va a realizar esa actividad de desagregar las actividades, estimar la duración de cada actividad. O sea, ustedes lo único que tienen que hacer allí es describir cómo es que lo van a hacer. Ustedes piensen que en el plan de proyecto, ¿sí?, van a tener que definir de qué manera van a desagregar todos los entregables, luego las actividades y con eso armar el cronograma. Básicamente lo que tienen que explicar allí es eso. Les recuerdo una vez más, aunque sea insistente, que cada área de conocimiento tiene un plan. Siempre comienza por el plan. Entonces, ahora estamos en gestión de plazos. Lo primero que van a realizar es el plan de la gestión de los plazos. Entonces, allí le puse una parte de lo que sería un plan de gestión de los plazos, donde justamente dice que el objetivo es cumplir con las fechas que se planifican en el proyecto, que el gerente del proyecto es quien, reuniéndose con el equipo, va a desarrollar todo lo que tiene que ver con el cronograma, cómo es que se van a definir las actividades, ¿sí?, quién lo va a hacer. Bueno, en eso consiste el plan de la gestión de los plazos. Cuando vimos el alcance y allí vimos el desagregado de los entregables, que hablamos bastante sobre la EDT, la estructura de desglose de trabajo, y hacíamos hincapié en que el último entregable de cada rama lo llamábamos paquetes de trabajo, justamente para diferenciarlos del resto, y que la importancia era clave. ¿Por qué? Porque los paquetes de trabajo son los que en definitiva se desagregan en actividades, tal como se ve en este ejemplo. De allí van a surgir todas las actividades que se deben realizar para completar el proyecto. Una vez que ustedes tengan desagregadas todas las actividades, el próximo punto, que justamente es el proceso siguiente, es el de analizar su secuencia. Ver si esas actividades tienen alguna interrelación unas con otras, si se pueden realizar en paralelo o no, cuáles deben estar finalizadas antes de comenzar otras. La manera simple en que se grafica esto es listando todas las actividades y escribiendo en una columna al lado cuáles son las actividades que primero deben haberse finalizado para avanzar con ellas. Y a estas se las llaman predecesoras. Por ejemplo, la actividad 3, que dice dibujar un bosquejo, significa que para yo poder comenzar a dibujar el bosquejo, primero tuve que haber finalizado la actividad 1 y 2. O sea, primero tuve que desarrollar el plan de proyecto y buscar
fotos para tomar ideas de diseño, en este ejemplo, ¿no? La forma gráfica de visualizar la secuencia de las actividades es a través de lo que se conocen como diagrama de nodos, que probablemente ya conozcan. Recuerden que hay dos tipos, están aquellos que tienen la actividad en el nodo o la actividad en el arco. Las que se usan en este caso son actividad en el nodo, significa que las actividades están representadas en cada círculo o cada rectángulo, y los arcos lo único que hacen es representar la secuencia de cada una de las actividades. Existen en esencia 4 tipos de relaciones entre actividades. Se las conocen por sus siglas en inglés, así las ven, FS, FF, SS, SF, y lo que significa lo siguiente. Por ejemplo, FS es Finish Start. Esto significa que la actividad que uno está analizando, ¿sí?, tiene que finalizar antes que la siguiente pueda comenzar. Por ejemplo, tengo que terminar de pintar antes de comenzar a ensamblar la mesa, ¿sí? Estaba pintando las diferentes partes y decido pintarla antes del ensamble. O finish, terminar. Esto significa que no puedo terminar una actividad hasta tanto no haya terminado la otra que estoy analizando. Por ejemplo, es necesario terminar de redactar un documento antes de que pueda finalizar su edición. Y tienen Start y Start Finish, como ven ahí en el ejemplo. Estas son las 4 tipos de relaciones que existen. Lo que acabamos de denunciar es lo que se observa en estas ilustraciones, y así es como se las representan, ¿no? Finalizar para comenzar, en el primer cuadro a la izquierda. Debajo está comenzar para finalizar, ¿sí?, y las otras dos, que es Start y Finish. Recapitulando entonces, de cada paquete de trabajo desagregan las actividades. Entonces ahora lo que van a hacer es analizar qué secuencia tienen esas actividades, ¿sí? Entonces van a ver cuáles son las predecesoras, si puede comenzar una antes de finalizar la otra, o si tiene que finalizar una para finalizar la otra. Lo que nos queda analizar aún es si existen tiempos entre una y otra relación. Por ejemplo, si yo escribo el libro y luego dibujo, hago las ilustraciones de ese libro, y existe un tiempo entre que finalicé de redactar todo el texto y después comienzo a hacer las ilustraciones, ese tiempo que se simboliza allí se explica como sin adelanto. Ahora, yo podría hacer lo siguiente, yo podría estar escribiendo el libro sin haberlo finalizado, que es uno normalmente como lo hace. Si no escribieron nunca un libro, probablemente al menos alguna monografía, y la realidad es que de repente escribieron 2 o 3 páginas y ahí colocan alguna ilustración y después siguen escribiendo. Entonces ese tipo de actividad se llama lead, ¿sí?, porque es con adelanto, o sea que ustedes pueden comenzar, ¿sí?, la actividad, por ejemplo dibujar, aunque no hayan finalizado la anterior. Por otro lado están las que se representan como lag, que son los retrasos. Hay veces que desde la finalización hasta el comienzo de la otra no es necesario esperar, pero hay algunos casos donde tienen que esperar un tiempo desde que se finaliza una actividad hasta comenzar la siguiente. Si yo estoy pintando, tengo que esperar que seque la pintura hasta colgar los cuadros, como dice allí. Entonces es un tiempo lag. Esto es muy importante porque más allá de la duración de las actividades, es lo que va a determinar la extensión del proyecto. Lo que uno puede ver en forma cotidiana es que esto es muy importante en determinados proyectos, yo les diría la mayoría, donde el cliente juega un rol bastante importante. Vieron cuando ustedes tienen demoras que incurren por parte del cliente, o sea, ustedes le hacen una consulta y tienen que esperar a que le responda para poder continuar. Esos serían los retrasos, los lag. Eso es muy importante para tenerlo en consideración. Cuando existen muchas actividades donde ustedes tienen que evaluar si están interrelacionadas con algún tipo de secuencia, existe una herramienta
que se llama DCM por sus siglas en inglés, que es la matriz de estructura de diseño. Esto se da mucho en la parte de desarrollo de productos, donde básicamente ustedes lo que realizan es listan todas las actividades, ¿sí? Y en ese formato de tabla de doble entrada van marcando cuando una actividad está relacionada con la otra. ¿Está? Pueden así ver si son tareas que se realizan en paralelo, si están acopladas inclusive, o sea, que tienen que ver en conjunto unas con otras, o si son secuenciales, ¿sí? En general, una buena práctica es desagregar en paquetes de trabajo medianamente pequeños, de forma que la cantidad de actividades que tenga cada paquete de trabajo no sea demasiado. Entonces no llegarían a este punto, ¿eh? Si ustedes hacen una buena desagregación en la EDT y tienen paquetes de trabajo relativamente pequeños, no van a tener una lista de actividades muy extensa. Una vez finalizada toda esta etapa de secuenciamiento, que recuerden es el proceso de analizar la secuencia de las actividades, viene el cuarto proceso, ¿sí? Punto 4, que es estimar la duración de las actividades, ¿sí? Yo tenía una actividad que era pintar, ¿sí? un entregable en particular, o sea, un paquete de trabajo en particular. Entonces yo tengo que estimar cuánto tiempo va a llevar pintar ese elemento. Eso se llama estimación de la duración y hay tres maneras básicamente de realizarlos. Lo que es importante aquí considerar es que la estimación de la duración está relacionada con los recursos. Si sigo el mismo ejemplo, no es lo mismo el tiempo que voy a demorar si es una sola persona la que está pintando que si son dos. Por este motivo, lo que se suele hacer en esta estimación de las duraciones es un cálculo por horas hombre, por ejemplo, ¿sí? De manera que después ustedes, cuando hagan su análisis de recursos, ¿sí? Cuáles recursos van a precisar para llevar adelante el proyecto, empieza la concatenación, digamos, de las cuestiones de costo con los recursos, con los plazos. Les decía que hay básicamente tres tipos o tres formas de estimar la duración de una actividad. La primera es por forma análoga, o sea, ustedes ya las vamos a ver ahora en detalle, pero sería, bueno, si yo ya una vez pinté una sala, como les contaba en la clase anterior, encuentro una sala similar que me encargan pintarla y yo más o menos voy a tener una idea de cuánto voy a tardar. ¿Por qué? Por analogía. La otra se llama estimación paramétrica, que tiene que ver con factores o constantes que ustedes conocen, como si les dijese, ustedes saben cuánto tiempo les lleva pintar el metro cuadrado. Entonces con eso van a poder estimar la duración de pintar X metros cuadrados. Y la tercera es probabilística, es diferente a las dos anteriores, y se conoce como estimación de tres valores. ¿Por qué es probabilística? Porque en realidad ustedes no van a fijar una duración fija que se conoce como determinística. No van a decir voy a tardar 3 horas, ¿sí? Sino lo que van a decir es voy a tardar 3 horas más o menos 20%, por ejemplo. ¿Cómo es que se hace eso? Estadísticamente. Como la gente que trabaja en dirección de proyectos no necesariamente tiene que ser, por más que en general suceda, un experto matemático, estadístico, si no tendrán que hacer cálculos muy elaborados, van a ver que se redujo a una fórmula simple justamente para que cualquiera lo pueda calcular, si bien no es tan exacta como el cálculo estadístico. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada una? Bueno, la estimación por analogías es menos costosa pues más rápida, básicamente eso. ¿Cuál es el problema? Tal vez no es tan precisa, ¿sí? Depende también de la experiencia de cada uno, de haber tenido actividades similares. La paramétrica es más precisa que la anterior, ¿sí? Requiere un poco más de cálculo, se puede hacer un poquito más lento, o sea, no es un parecer que digo, ay, me acuerdo cuánto tardé y pongo ese número, ¿sí? Y precisas, la otra desventaja también es que precisas datos históricos para poder realizarlo. Y por último, la estimación de 3 puntos, donde nos vamos a enfocar, es la más precisa, como les decía, es probabilística,
Y tal vez la desventaja, más allá que obviamente lleva un poquito más de tiempo, es que es más compleja, este complejo yo lo pondría entre comillas para ustedes, de calcular. Obviamos la explicación de lo que sería un cálculo por analogías, porque es muy simple. Si antes tardé en varias oportunidades, tardé tanto, voy a tardar más o menos lo mismo. O la paramétrica, que es conociendo, ¿sí?, por unidad. Y nos enfocamos en esta de los 3 puntos. Las fórmulas simplificadas de esto son las que se ven ahí. Primero, se calcula una media aritmética. Esa media aritmética se realiza en base a 3 valores. Los 3 valores son lo que se conoce como el valor optimista. El valor optimista es el tiempo que menos tardé alguna vez en realizar esa actividad. Luego se tiene el tiempo pesimista, ¿sí?, el plazo pesimista, que es aquella vez que más tardé sin realizar esa misma actividad. Obviamente, como verán, acá también necesitan datos históricos. Y después está la que se conoce, la que se llama, en gestión de proyectos, se llama como más probable. Para nosotros sería la moda, ¿sí?, que es el valor que más se repite, ¿sí? Entonces, acá lo que ven es un promedio ponderado, ¿sí?, donde los factores son 1, 4 y 1, por ende se divide por 6, siempre es así la fórmula, siempre es igual, es una parte, 4 partes, una parte, y se divide por 6 obviamente, para que sea ese promedio ponderado, y eso lo que nos va a dar es la media aritmética. ¿Cómo se calcula el desvío estándar? También simplificado se calcula como el plazo pesimista menos el optimista dividido 6. Y la varianza, ¿sí?, la varianza sería el desvío estándar al cuadrado, obviamente, como ya saben. Entonces ya con esto van a poder hacer algunas estimaciones ya probabilísticas de la duración de cada actividad. Entonces, nos enfocamos en este caso, ¿sí? Vamos a hacer la estimación de 3 puntos para cada una de las actividades. Tomamos la actividad A y decimos, de todas las veces que yo realicé esta actividad o similares, lo más rápido que hice fueron 4 días. Por eso yo voy a decir que mi plazo optimista es 4 días. Una vez que tardé 16 días, eso significa que voy a considerar como 16 días mi plazo pesimista. Y yo miro el valor que más se repite, el más probable, o sea, la moda, es 10. Entonces, ahora aplico la fórmula para la media aritmética. Es 4 más 4 por 10 más 16, todo eso dividido 6, y ahí me da 10, que es la media aritmética. La manera de calcular el desvío estándar en forma simplificada era el plazo pesimista, menos, que es 16, menos el optimista, que es 4, eso nos da 12, dividido 6 nos da 2, ese es el desvío estándar. Por ende, la varianza es 4. Bien. Punto importante acá, lo mismo van a hacer con cada actividad. Si todas estas fuesen secuenciales y vienen una tras de otra, ¿sí?, lo explico acá porque creo que no aparece luego, y yo quisiese saber cuál es la duración total, si todas fuesen secuenciales una detrás de otra, y yo quisiese saber cuál es el valor, o vamos a hacer un ejemplo más simple. No, vamos a dejar este, está bien, vamos a hacer este más fácil, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es sumar todas las medias, ¿sí? Entonces voy a tener acá la duración, y después se suman las varianzas. Recuerden que los desvíos no se pueden sumar, se suman las varianzas. Sumo todas las varianzas, ¿sí?, sumo todas las varianzas, y de ahí, con la raíz cuadrada, saco el desvío estándar, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo tendría un valor medio más menos el desvío estándar. ¿Está bien? Ya lo vamos a ver luego en ejercicios en la clase sincrónica. Normalmente se utilizan 2 tipos de distribuciones para estimar las duraciones de las actividades en gestión de proyectos. La más ampliamente utilizada, yo les diría en el 99.9 de los casos, es una distribución beta, ¿sí?, que es la que mejor se adapta a
este tipo de cálculos, ¿está bien? Pero también se puede usar una distribución triangular. No vamos a entrar en la parte estadística, algo recordarán. Para el cálculo de la distribución triangular, ahí ya tienen que ir a herramientas de estadística, ¿sí? Si no se pone un poco complejo. Pero mientras la consideran como una distribución beta, ¿sí? Pueden utilizar las fórmulas que se realizó recién, la que aplicamos recién. Y acá, bueno, están las distribuciones de frecuencia. Bien, concepto súper importante acá. Esto es lo más importante de la planificación de los plazos, estimación de actividades, estimación de la duración del proyecto, ¿sí? En este caso, como estudiantes avanzados de ingeniería, calculo que no van a tener ningún inconveniente. La cuestión es así. Ustedes recuerden que si es una distribución normal, la distribución beta se puede aproximar a una distribución normal en la mayoría de los casos, y esto es lo que vamos a hacer. En una distribución normal está demostrado que si yo tomo, ¿sí?, más o menos un desvío estándar, ¿sí?, o sea, de la media más o menos un desvío estándar, este área de aquí que me representa la probabilidad, ¿sí?, es el 68% de la probabilidad total. ¿Está? En cambio, si yo tomo dos desvíos estándar para cada lado, yo voy a estar cubriendo ahí el 85% de probabilidades, y si tomo tres desvíos estándar, ¿sí?, voy a estar cubriendo el 99%. ¿Por qué es importante esto? Esto es clave por lo siguiente. Supongamos que yo tengo una media de 10 días, perdón que no me sale buena letra hoy acá, ¿sí?, y tengo un desvío estándar, ¿sí?, de 2 días, para hacer la cuenta fácil. Muy bien. A mí siempre lo que me interesa es cuánto voy, y esta es la explicación y lo voy a repetir en la clase sincrónica, ¿sí?, que recordarán que yo el otro día les dije que cuando utilizan un método determinístico tienen 50% de probabilidad nada más de pegarla. Bueno, la explicación sería, si la media acá, si estos 10 días, yo digo voy a tardar 10 días, la verdad, ¿sí?, si esto fuera 10 días, yo voy a estar con toda esta zona acá, o sea, nunca voy a tener una probabilidad mayor al 50%, claramente. Entonces, ¿qué se hace? Yo digo, bueno, mira, voy a tomar dos desvíos estándar, para ser preciso, ¿sí? Entonces yo voy a hacer la media para estimar la duración de esta actividad, la media más dos desvíos estándar. Esto significa, ¿sí?, que ahora esa duración para mí no va a ser de 10 días, sino va a ser 2 por 2, 4, va a ser de 14 días. Yo ya no voy a poner 10 días como hubiese puesto en una estimación determinística, sino pongo 14 días. Ahora, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de tardar 14 días? Bueno, lo ven acá fácil. Si yo tomo dos desvíos estándar, estoy acá. Perdón, acá. Dos desvíos estándar, estoy acá. O sea que yo voy a estar cubriendo todo esto. Y dos desvíos estándar, fíjense que es interesante, porque dos desvíos estándar me dice 85%, ¿sí? Quiere decir que tengo 85% para cada lado. Quiere decir que esta zona es la mitad de 85, o sea, 42,5. Y esto de acá es 50, ¿sí? Entonces tendría esto una probabilidad, si no me hice mal la cuenta, de, vamos a ver, 92,5%. Tengo una probabilidad del 92%, ¿sí?, de cumplir con ese plazo. ¿Está? Esta es la gran explicación. Bueno, esto lo vamos, espero que lo comprendan bien, yo creo que no hay ningún problema, y lo vamos a ver la próxima clase justo antes de comenzar la parte de costos, ¿sí? Además es interesante porque se podría, no siempre se hace, pero para estimación de costos se podría utilizar también la técnica de 3 puntos. Bien, una vez finalizada la estimación de la duración de las actividades, ya sabiendo cuál era la secuencia, tengo varias maneras de representarlo. Vamos a ponerla más fácil. Yo tengo una actividad A, la represento en un diagrama de barras, y yo digo la actividad B comienza luego de la A, ¿sí? Vamos a hacerlo bien fácil, acá, ok.
y la C puede ir en paralelo con la A. Perfecto. Bueno, esta manera de representar es el famoso diagrama de Gantt. ¿Sí? Es el Gantt. O sea, ahí no hay ningún inconveniente. Ahora, si yo dijese, tengo la actividad A que dura tanto, ¿sí? Y la B le sigue a la A, o sea, esta es la A, ¿sí? Esta es la B, fíjense que es lo mismo que estoy dibujando. Yo digo, para avanzar a la B tengo que finalizar la A. Y la C, que la puedo hacer en paralelo a la A, o sea, no tengo que esperar a la B ni nada. Y esos tres sería todo el proyecto. Entonces yo esto lo dibujaría muy mal, así. Entonces, esto es un diagrama de nodos. Esto es un diagrama de nodos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Gantt y el diagrama de nodos? Está claro, diagrama de barras, diagrama de nodos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre PERT y CPM? La única diferencia que hay es que en el PERT es probabilístico, o sea, acá se usa la técnica de los 3 puntos, ¿sí? Y el CPM es determinístico, ¿sí? Determinístico, ¿ok? Pero ustedes cuando lo ven, determinístico. Es un diagrama de nodos, no pueden diferenciar si es CPM o PERT, ¿está? Eso es muy importante también. Bueno, acá ven, al momento de desarrollar el cronograma, ven un ejemplo práctico de cómo se realizaría. Este acá está hecho en Excel, bastante laboriosamente. Este de acá está hecho en un programita, ¿sí? En el Project, MS Microsoft Project. Y aquí es como ustedes ven, ¿sí? La secuencia de las actividades. Eso es desarrollar el cronograma. Acá ven otro diagrama, ¿sí? Igual como ejemplo. Acá la diferencia que lo que yo les quería mostrar, aunque me adelante un poquito, es que cuando yo les decía que van a controlar sobre el mismo cronograma que diseñaron en teoría, es lo que ven aquí. O sea, lo que yo marco, oscuro acá, es el grado de avance de la actividad. O sea, esta se realizó hasta acá, esta se realizó hasta acá, ¿ven? Esta se completó, esta otra se completó, esta llegó hasta aquí, ¿sí? Entonces ustedes pueden medir, vamos a ver cómo, hay una cuestión que se llama valor ganado, que lo vamos a ver cuando veamos costo, porque combina las dos cosas, que es para medir el grado de avance de un proyecto. En este caso, ¿sí? Lo que están viendo son diagramas de nodos, que como les decía puede ser PERT, acá lo dice, ¿no? O sea, PERT o CPM, ustedes no saben. Para saber si es un PERT o un CPM tienen que saber primero cómo es que calcularon las duraciones de cada actividad. Y supongo, pero eso lo vamos a ver cuando hablemos, síncrono, supongo que deben saber ya cómo se diagrama un PERT, si no lo repasamos, ¿de acuerdo? Igual hay herramientas también informáticas, si no yo les paso alguna para que lo puedan hacer rápido, pero también explico cómo se hace manualmente. CPM o PERT, diagrama de nodos. Bueno, acá lo mismo, esto se lo muestra como un PERT, idéntico al anterior. O sea, yo la realidad no sé, si lo veo nada más, no puedo decirles si es un PERT o un CPM, porque no sé cómo se hizo la estimación, si fue determinística o probabilística. Una cosa muy importante, los software viejos y también por costumbre, van a ver en todos lados, le llaman tareas, ven acá que dice task, pero en realidad nosotros por estándar se llaman actividades, siempre se llaman actividades, ¿ok? Por eso fíjense que yo trato, creo que no se me escapó nunca la palabra tarea hasta ahora, yo siempre insisto en hablar de actividades. Bueno, y llegamos al camino crítico. Justamente, la primera vez que se realizó esto del Critical Path Method, método camino crítico, se realizó con un tipo de diagrama de nodos de esta forma. ¿Y qué es lo interesante de esto? Es muy importante, es un aspecto, es una clave, ¿sí? Es una clave en todo proyecto, saber cuál es el camino crítico. Bueno, primero para explicar qué es el camino crítico, tenemos que definir lo que se llama holgura de una actividad. Ustedes fíjense en la actividad A, el último número es la fecha de finalización, ¿sí? Esto si no lo saben lo vemos en la próxima.
cómo es que se simboliza esto. Pero fecha de finalización. Acá dice que fecha de finalización es el 5. ¿Por qué hay dos? Porque una se llama fecha de finalización temprana y la otra tardía. ¿Sí? O sea, la fecha que más temprano puedo terminar, es el día 5, y acá la fecha que más tarde debo terminar es también el día 5. ¿Sí? Insisto, si no lo saben, lo vamos a ver. Vamos a la actividad B. ¿Qué es lo que ven acá? Que la fecha de finalización temprana es el día 10. O sea, si yo hiciese todo bien, lo puedo hacer el 10, pero la realidad es que podría terminar el día 15 también. ¿Qué significa? ¿Por qué podría terminar el día 15? Para eso tengo que ver la actividad C. La actividad C, que dura 10 días, ¿sí? Lo que me dice es que si yo termino el día 5, más 10 días, debería terminar el 15. Entonces, si termino el día 15, puedo empezar el 16. ¿Qué pasa? Como yo puedo empezar el día 16, acá sí o sí termino el día 15, yo acá tranquilamente podría terminar el día 15. Acá viene el tema. Por eso esta es la fecha tardía. Esa es la fecha tardía. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? Esto significa lo siguiente, que si yo miro un poquito, vamos a borrar acá, fíjense que hay actividades que la fecha temprana y la fecha tardía es la misma. Por ejemplo, la actividad A tiene, ¿ves? La fecha finalización temprana y tardía es la misma. La C, lo mismo. La C es lo mismo. Y la D también. ¿Qué significa? Que no me puedo demorar. ¿Por qué? Porque si demorase, demoraría todo el proyecto. Si demorase más de lo estipulado, demoraría todo el proyecto. La diferencia entre la fecha temprana y la fecha tardía se llama holgura, ¿sí? Holgura de la actividad, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cuánto es la holgura de la actividad A, C y D? La holgura de la actividad es 0, la de C es 0 y la D es 0. 5 menos 5, 15 menos 15, 30 menos 30. Mientras que la actividad B sí tiene una holgura de 5 días. 15 menos 10. 15 menos 10. ¿Qué significa? Primero, que si yo me demorase en la actividad B 2-3 días no pasa nada. Si en vez de terminar el 10 termino el 12 o el 13 o el 14 o hasta el 15 no pasa nada, no demora el proyecto. Mientras que la serie de actividades que tienen holgura 0 son las que no se pueden demorar porque si no demorarían el proyecto total. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el camino crítico? Es la serie de actividades críticas. ¿Y qué es una actividad crítica? La que tiene holgura 0. O sea, las que no se pueden demorar. Yo les decía al comienzo del curso que normalmente se considera como la triple restricción los 3 aspectos súper importantes de cualquier proyecto, que era la definición del alcance, los plazos y los costos. Pero yo les hablaba allí que había algo muy importante que era la parte de riesgo. ¿Por qué? Porque yo les comentaba que el análisis cuantitativo de riesgo fundamentalmente iba a impactar sobre el costo y sobre los plazos. Entonces ahora sí se empieza a ver por qué. Pasa lo siguiente, cuando yo realizo, y esto lo vamos a ver en análisis de riesgos, ¿sí? Y como les comentaba, después vamos a tener que volver todo al principio a ver plazos y costos, ¿sí? Cuando yo hago un análisis de riesgos, ustedes lo que van a ver que tiene una cantidad de riesgos potenciales que le producirían una demora determinada. Todo eso lo vamos a calcular. Esa demora, ¿sí?, que probablemente sucediera, yo la voy a considerar como un colchón, como una actividad ficticia que voy a poner en el medio. Yo hago mi análisis de riesgo y digo, bueno, a ver, probabilísticamente toda la sumatoria de estos riesgos me producirían una demora de 5 días. Entonces yo voy a crear una actividad ficticia de 5 días. A eso se lo llama buffers, ¿sí? Y salen del análisis de riesgos. ¿Se puede calcular a dedo? Sí, la mayoría de los así, pero yo prefiero que se realice un análisis de riesgos, que es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar
nuestro diagrama anterior y le vamos a agregar esas actividades ficticias, esos buffers. Cuando le agregamos los buffers, se pueden agregar en el total al final del proyecto, ¿sí? Acá, que será el buffer del proyecto total, o a veces yo puedo tomar una rama que estoy analizando, si es muy grande el proyecto, y puedo poner un buffer, ¿sí? En esa rama, ¿de acuerdo? Entonces ahora, lo que antes se llamaba camino crítico, que voy a volver a analizar, si se movió quedó igual, ahora se llama cadena crítica. Es tanto como para diferenciarlo, ¿sí? Del anterior. Entonces, ¿qué es la cadena crítica? La cadena crítica es la sucesión de actividades con holgura cero, incluyendo esas actividades ficticias llamadas buffer. Hay otra manera de estimar las duraciones de las actividades o de todo un proyecto. Como saben bien, como casi ingenieros, las probabilidades no dejan de ser probabilidades y distan a veces de la realidad. Entonces, uno, para tener mayor seguridad, lo que hace son simulaciones. Por ejemplo, si ustedes saben que tienen neumáticos y venden 2 por día y al proveedor le dicen entrégame 10 por semana, de repente vendiste 10 hasta el jueves y te quedaste sin neumáticos. Bien, después también lo vamos a ver bien cuando estemos en una clase síncrona. El tema es que se pueden realizar simulaciones, la más conocida, que también supongo la deben conocer, es la simulación Monte Carlo, sino también la vemos en la próxima síncrona para que sea más fácil de entender. Y esta es otra manera de realizar las estimaciones para la duración de actividades, una por una, que sería un poco laborioso, o todo el proyecto en su conjunto. Existen otro tipo de simulaciones que se realizan con software justamente dedicado a eso, que es por agentes o sistemas dinámicos, que bueno, si les interesa también les puedo mostrar algo luego y lo podemos ver, que son más precisos aún. Es un tema muy interesante este. Les dejo acá como ejercicio para ver si pueden calcularlo con lo que vieron hasta aquí. Justamente digo no usar la palabra tarea y veo ahí que dice tareas. Bueno, un proyecto que tiene una serie de actividades desde la A hasta la H, donde están indicadas sus predecesoras y los plazos en días, optimista, más probable y pesimista. A ver si pueden desarrollar el PERT, ¿sí? O al menos, si quieren, al menos hagan el cálculo de las medias aritméticas y los desvíos de cada actividad y el diagrama de nodos. Si pueden, hasta ahí por lo menos, y esta clase de esta semana no, sino la siguiente, lo terminamos. Durante la etapa de planificación, obviamente, bueno, el resultado final del plan de la gestión de los plazos es el cronograma. Y yo les decía que ese mismo es el que ustedes van a utilizar después para controlar el avance del proyecto. Por eso el punto 6, que sería el sexto proceso de este área de conocimiento de gestión de plazos, es el controlar el cronograma. Ahí lo que van a realizar es ir identificando cada una de las actividades, ir marcando de alguna forma cuál es el grado de avance y ustedes tienen una visión general de cuáles son las actividades que están bloqueando el proyecto o no, cuáles están a tiempo, cuáles están atrasadas. Esa es la manera de ir controlando el cronograma. Durante muchas ocasiones, durante la etapa de planificación, una vez que ustedes finalicen el cronograma, se dan cuenta que tal vez no es el plazo que pretendían. Si el sponsor le había pedido un plazo más breve, entonces van a tener que de alguna manera ver cómo comprimen ese cronograma. Entonces vamos a ver, también lo vamos a dejar junto con la de costos para ver cómo es la compresión. Otra de las cuestiones que también pueden suceder es que ustedes quieran optimizar los recursos. Recuerden que hace algunos minutos yo les decía que hay actividades que se pueden realizar en paralelo. O no, esa que yo les decía, bueno, la pueden demorar 3 días, que no va a dilatar el proyecto. Ustedes dirán, y bueno, ¿para qué la voy a demorar si igual voy a tardar lo mismo? Bueno, justamente la pueden demorar porque de esa manera no van a estar realizando en parte
dos actividades en forma simultánea y van a poder nivelar los recursos, ¿sí? Y hay dos conceptos acá, que uno es el de nivelación de recursos y el otro el de equilibrio de recursos, que lo vamos a ver ahora en un gráfico. Entonces, decíamos recién que la nivelación de los recursos, ¿sí?, lo que va a hacer es que cambie la duración del proyecto, ¿sí?, dentro de límites que ustedes especifiquen. Mientras que en el equilibrio no, lo que tratan de hacer es optimizar respetando la fecha de finalización. Esto es lo que se ve allí en esos tres diagramas, ¿sí? O sea, están viendo el original, la nivelación y el equilibrio de recursos. Ese cronograma final que han obtenido luego de la planificación es lo que se conoce como línea base del cronograma o de los plazos, ¿eh? Del mismo modo que tenían la línea base del alcance, ¿sí?, que básicamente era esa definición específica de cuál es el producto, servicio, resultado que quieren obtener al final del proyecto. Existe lo que se conoce como línea base de plazos o línea base del cronograma, ¿sí?, que es el que ustedes van a considerar como el patrón, ¿sí? Cualquier modificación que haya luego lo van a estar comparando contra esa línea base, ese primero que se realizó. Entonces, en el cronograma, ustedes, algunas de las cosas que tienen que definir en este proceso de control del cronograma es cada cuánto lo van a evaluar, si lo van a mirar todas las semanas, todos los meses, eso depende mucho de la extensión del proyecto, de qué manera se va a evaluar. Cuando ustedes midan el grado de avance de cada actividad, hay diferentes maneras de evaluar ese avance, ¿sí? ¿Por qué es esto? Bueno, hay actividades que van consumiendo recursos en forma lineal, digamos, a lo largo de toda la actividad, y hay otras que no, de repente consumen mucho más al principio que al final, entonces eso difiere un poco en el criterio en el cual van a evaluar cuánto se avanzó la actividad, ¿está bien? ¿Cómo se van a identificar y cómo se van a manejar si hay modificaciones en el cronograma? Y de verlas, cómo es que se va a comunicar esas modificaciones. Dejé para el final algo que no es cronograma, sino es un diagrama de hitos, ¿sí? Normalmente no se lo llama cronograma porque los hitos no tienen duración. Los hitos son fechas específicas. Hay dos maneras. La que puede sonar un poco más lógica es que ustedes, después que armaron el cronograma, digan, bueno, las fechas claves, mirando el cronograma, son esta y esta, y van a ser las que sobre las cuales yo me base para ver si estoy bien o no, como fechas clave. La que suele suceder en general es lo contrario. A vos te van a pedir en el proyecto que hay determinados entregables que tienen que estar finalizados para una fecha específica. Entonces, eso es lo que vos vas a marcar como hitos de tu proyecto, ¿sí? Y luego vas a tener que gestionar el cronograma, desde la planificación, para cumplir con esas fechas clave. Como les comentaba al principio, otra cuestión importante del manejo del cronograma es cuando no se cumple con el plazo que el sponsor del proyecto nos pedía. Entonces, ¿qué es lo que se realiza ahí? Bueno, hay básicamente dos formas de hacerlo. Uno se llama fast tracking o ejecución rápida y el otro crashing o compresión. El fast tracking es tratar de analizar dos actividades, por ejemplo, como tengo ahí, A y B, y ver si hay alguna manera de solaparlas. O sea, no esperar, ¿sí?, a que finalice la A para comenzar la B, sino adelantarla, ¿sí? A veces se puede hacer. La otra cuestión es el crashing o compresión, que es, bueno, tanto la A como la B las hago más cortas y por ende se va a reducir el tiempo. Entonces, vamos a empezar por el crashing. Como les decía, es una técnica para acortar la duración de un proyecto. Vamos a ver que claramente eso se tiene que hacer analizando en general el camino crítico, sobre él es sobre el que hay que actuar para acortar el proyecto, claramente. Entonces, esto consiste en asignar una mayor cantidad de recursos a las actividades o a algunas de las actividades que están sobre ese camino crítico para tratar de acortarlas y por ende
que el proyecto tenga una menor duración. Esto implica mayores costos y algún riesgo también, obviamente. Para esto, como se ve allí, hay 3 actividades, 1, 2, 3, con un recurso en cada uno. Entonces, por ejemplo, si yo colocara 2 recursos para realizar cada actividad, las voy a hacer en un periodo de tiempo menor, a mayor costo, claramente. Lo que se hace, que vamos a ver un ejemplo, es analizar costo-beneficio, o sea, sobre cuáles me conviene actuar justamente para que el costo no sea tan superior. Entonces, como está en este ejemplo, que es parte del ejercicio, lo que se analizan es, para cada actividad, ¿sí?, cuál es la duración y el costo normal, lo vamos a ver en costos, por eso lo menciono rápidamente ahora, cuánto es lo que debería comprimir y cuál sería el costo de esa compresión. Por ende, lo que yo voy a tener es un costo unitario de compresión. Por ejemplo, cuánto me costaría comprimir una semana en cada una de esas actividades. Entonces, rápidamente yo miro allí y veo que la que me conviene es acortar la tarea E. ¿Por qué? Porque me cuesta 300 pesos más por semana, contra 600 o 1050 de las restantes. A diferencia de la compresión o del crashing, el fast tracking, como les decía, lo que intenta hacer es superponer, solapar 2 actividades que antes estaban colocadas en forma secuencial. Esto, por lo general, implica, ¿sí?, algún riesgo. Si yo tengo una persona lijando la pared y otra pintando, y pongo a pintar la pared que ya lijó cuando el otro todavía no terminó de lijar la pared de enfrente, probablemente algo quede sucio, se absorba el polvo, o sea, siempre se genera algún riesgo, ¿correcto? Entonces hay que analizarlo también. Al igual que en el caso anterior, esto básicamente es para cualquier tarea de compresión, ¿sí? Lo que se hace, compresión de actividades, sería, se hace el análisis del camino crítico, después cuáles son aquellas secuencias duras, rígidas, que se pueden romper, digamos, o sea que lo que yo antes ponía como incondicional, que para comenzar esta actividad debería finalizar la otra, bueno, veo si es posible incumplirla de algún modo. Otra manera es tomar una actividad, dividirla en pequeñas actividades, o sea, en tareas, ¿sí?, y ver, al mirarlas más chiquito, ver si algunas de ellas se pueden realizar en paralelo. Esta sería una variante también. Al igual que en el crashing, o sea, toda tarea de compresión obviamente nos va a generar un aumento de costo y un aumento de riesgo. Por eso siempre hablamos de esa triple restricción de alcance, costo y plazos. Y yo siempre les agrego, ojo, que el riesgo también, tengan cuidado, el riesgo también influye en ambos sentidos. Bueno, y para finalizar, dentro de los 40 minutos me había propuesto, me pasé un par de minutos nomás. Entonces, la gestión del cronograma es clave, ¿sí? Es uno de los puntos, si ustedes tienen alguna experiencia, sabrán que uno de los puntos más importantes es el tema de los plazos. Siempre se tarda más de lo que se estimó, todos los proyectos se demoran más. Y bueno, hay una cantidad de factores allí, a veces porque te presionan, porque te exigen terminar más rápido, y bueno, hay un exceso de optimismo en ese sentido, porque vos a veces tal vez sabés, ¿sí?, que va a ser medio difícil, pero es más el entusiasmo que la razón. Y en algún caso también el desconocimiento de cómo se estiman las actividades. O sea, lo que hablamos antes de la probabilidad del 50% cuando es determinístico, ¿no? O sea, eso es algo que hagas y medítenlo un rato, estadísticamente se dan cuenta que es así. Así que bueno, es vital importancia el estudio de cada una de las técnicas que hemos visto para poder aplicar de manera correcta, de forma de tener un buen cronograma. Con esto finalizamos este módulo de gestión de plazos o gestión del cronograma. El próximo que vamos a ver es el de costos, que está íntimamente ligado a este, y por eso también que vamos a volver algunos de estos conceptos. Muchas gracias.